Para que tenga solo una idea, en el 2022, en lo que va del 2022, ¿cuánto van? 4 meses. Ya se quemaron 200.000 hectáreas. Si esas 200.000 hectáreas que se quemaron en este año, le sumamos las 800.000 que se perdieron solo en Corrientes, sin contar los demás, estamos con 1 millón de hectáreas, 1 millón de canchas de fútbol, una al lado de la otra, perdidas. La perdimos, o no la perdimos si quiere, de acá a un tiempo a lo mejor se recuperan, pero por lo pronto, hoy por hoy, están dañadas, profundamente agredidas. Se trata de una catástrofe sin precedentes. Nunca habíamos vivido algo así en nuestro país. Lo que hemos perdido de fuego en los últimos años triplica. Ya los bomberos zapadores, los bomberos voluntarios no alcanzan. Hay que generar otro tipo de políticas de educación, de supervisión, pero también de estar prevenidos por si vuelve a pasar. Hablamos con Aníbal Grudman. Aníbal Grudman es un trabajador desde hace años de la empresa Aerolíneas Argentinas. Es además hijo de un veterano de la Segunda Guerra Mundial y es familiar de víctimas del Holocausto. Un tipo muy interesante, muy interesado en cómo solucionar este problema, y durante la pandemia, apasionado por la aviación, investigó sobre aviones especiales para combatir el fuego. Mire, los que usamos ahora no son especiales, se adaptan para esta acción. Él dice, hay aviones construidos especialmente para esto. No solo se quedó con la investigación, fue hasta el Congreso Nacional, habló con diputados, habló con senadores, le llevó toda la investigación y dijo, ¿por qué no hacemos una flota, pero no solo de Argentina, de toda Sudamérica, para que podamos combatir el fuego en todo el continente? Es por demás de interesante, por eso hablamos con él y lo explica en este tramo de la entrevista. Hace 25 años que trabajo en el sector cargas de aerolíneas y durante este tiempo, durante la pandemia, me empecé a dedicar a estudiar el tema del combate de incendios forestales a través de medios aéreos. Y he llegado a varias conclusiones de varios meses de estudiar el tema, ¿no? Y algunas conclusiones a las cuales he llegado es que en el mundo hay 2 tipos de aviones para combate de incendios forestales, básicamente, que son los hechos de cero para combatir incendios forestales y los que han sido modificados para tal efecto. Lamentablemente, en el mundo solo se han construido 2 modelos de cero para combatir incendios forestales. Nada más. El resto son todas modificaciones que, salvo un par, no logran alcanzar lo que uno desearía en eficiencia. Los 2 aviones que hay para combate de incendios forestales hechos desde cero es el Bombardier 415 que vemos aquí, hecho en Canadá, que se utiliza con éxito en España, que tiene una flota y una escuadrilla para tal efecto, y es un hidroavión con capacidad de 6 toneladas. Y el otro es el Berien P-200 ruso, que carga 12 toneladas de agua y que solo necesita 12 segundos para recargar los tanques, raspando la panza sobre un espejo de agua, hasta llegar a un total de 270 toneladas de agua cargándola sin necesidad de reportar combustible. Ahora, ¿qué pasa? Imagínate si nosotros ponemos una flota de estos aviones a operar en la Argentina. ¿Qué pasaría con el fuego? Lo que nosotros tenemos hoy es una avioneta que lleva, es una pregunta esta, ¿no? Lleva mucho menos agua y que además debe recargarse y que lleva tiempo esa recarga, ¿no? Exacto. Algunas tienen la capacidad de cargar en un espejo de ojo, como en este caso. Pero así todo, por ejemplo, en Puerto Madryn no pudieron ser utilizadas por el fuerte viento. Además, lo que dicen los expertos, los jefes operativos, es complementario. Acá lo que yo estoy planteando es que deje de ser complementario, que pase a ser el eje del combate de incendios forestales, como es el B-200. La diferencia fundamental entre el B-200 y el avión canadiense es que el B-200 tiene una autonomía de 3.600 kilómetros y es a reacción, como ven los motores acá. Por lo tanto, es mucho más veloz. Y
y sirve para cubrir toda la República Argentina. En cambio, este avión acá, que vemos nosotros, el canadiense, se está utilizando en España, en Italia, en Francia y en Grecia. Que todos estos países tienen la particularidad de tener un tamaño igual o menor que la provincia de Buenos Aires. Ahí sí son útiles, pero ¿qué haces cuando las distancias son grandes? Y es ahí donde intenta tallar el B-200. Este avión, nosotros, que está costando aproximadamente 20 millones de dólares, de euros, digo. Y la verdad, el problema económico que nosotros tenemos nos limita la llegada de esta máquina. Por eso, cuando uno se pone a analizar lo que pasa en el continente, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Uruguay, en Paraguay, todos tenemos el mismo problema. Entonces la idea es trabajar en equipo. Uno dice, no, pero escuchame, organizar un país y otro es muy complicado, sí, pero no tenemos plata. Entonces, si entre todos logramos juntar una flota, trabajar en equipo, sería bajar los costos y optimizar los beneficios. Además, ten en cuenta que necesitamos los pilotos, necesitamos el mantenimiento de las aeronaves, no es solamente el avión en sí, sino también el hecho de entrenar circulaciones. Y para mí el mejor ejemplo lo da España. España tiene una escuadrilla, la escuadrilla número 43, que pertenece a la Fuerza Aérea Española, que ha tenido un gran resultado en controlar los incendios en España. Hay incendios forestales, porque no podés evitar que un tonto haga un asado y se olvide apagar el fuego. Pero bueno, como veíamos y como lo explicaba claramente Aníbal, no es lo mismo un avión construido especialmente para esto que un avión adaptado. Se utilizaron cualquier tipo de aviones, avionetas de particulares, avionetas fumigadoras, pero no es lo mismo. Está claro que no es igual. Que estos aviones construidos para esto son mucho más efectivos, mucho más efectivos. Y en este caso, combatir los fuegos como se han ocasionado en este último tiempo no es complementario, no es que es una ayuda a otras maneras de apagar el fuego, sino que es fundamental. Por eso lo que plantea Grudman puntualmente es un proyecto, una escuadrilla que esté en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay, hasta México. De México a Argentina, que tengamos una escuadrilla, donde estén asentados en diferentes partes del mundo. Esto además ayudaría económicamente porque nos podemos, entre todos los países, dividir el gasto de estos aviones y que pueda atacar los fuegos en distintas partes del continente. Y lamentablemente el hecho de que no tengamos capital hace de que esto sea una necesidad de unirnos. Ahora, la situación política que hay en Latinoamérica con la llegada de Boric a Chile, con la llegada de Lula a Brasil, hace que esto sea más posible, teniendo en cuenta también la Bolivia de Evo. Ya tenemos, junto con la Argentina, 4 países que seguro van a decir de trabajar en conjunto. De ahí a proyectarnos al resto de Latinoamérica. O sea, hay gente que me dice, ¿podríamos fabricar entre todos un avión? Sí, pero lleva mucho tiempo el diseño de un avión. No es de un día para el otro. No es algo inmediato. Y el problema lo tenemos ahora. Y el año que viene posiblemente sea peor. Pues ya estamos en febrero. Tenemos, poner hasta mayo posibilidades de tener calor y frío, y calor y incendios. Después, bueno, hasta septiembre no tendríamos, teóricamente no tendríamos que tener problemas. Pero bueno, hay que estar previendo ya que en septiembre podemos volver a tener problemas serios. No sabemos qué va a pasar, si va a haber sequía, no va a haber sequía o no. Porque de la mano de la sequía vienen los incendios. Para mí el trabajo en equipo con nuestros hermanos latinoamericanos es fundamental. Porque la verdad el problema lo tenemos todos. O sea, si nosotros tenemos una flota de 10 aviones, suponte, apagamos un incendio en Bariloche, apagamos un incendio en Corrientes, y apagamos un incendio en San Luis, y guardamos los aviones en un hangar, y nos enteramos que pasa lo mismo en otros países, no podemos dejarlo también guardados. Tenemos que, el corazón nos sale a ayudar, porque somos así en Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de salir a ayudarlos, dejemos esto estructurado desde el vamos. Ya tengamos organizado, porque sabemos que esto va a venir.
y armemos una escuadrilla latinoamericana directamente. Pero digo yo, latinoamericana, desde México hasta la Patagonia. También hay otra historia. Tenemos la ventaja de tener los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina, que sabemos lo que son capaces de hacer. Imagínense que a nuestros pilotos de la Fuerza Aérea le damos los B-200 para que operen lo que son capaces de hacer. Tenemos el material humano. Además, tenemos la gente de INVAP. Hay otra cosa que no lo he comentado. El tema de cómo adelantarse a la llegada de los incendios forestales. Si tenemos satélites que detectan el inicio de focos sísmicos en distintas partes de la floresta, podemos saber cuándo empieza el incendio antes de que la gente se dé cuenta y optimizar los recursos. Ahí entra a tallar la parte satelital, la gente de INVAP. O sea, yo estoy hablando de una estructura en toda Latinoamérica preparada para enfrentar este problema. Con científicos, con pilotos, todo bien organizado desde abajo. Y tenemos el material, el recurso. Como lo explica Goodman, es absolutamente posible. De esto hablamos cuando hablamos de políticas públicas, de generar, de cómo hacemos para prevenir lo que puede llegar a pasar. Decíamos hoy, ¿no? Educación, supervisión y castigo para quien no cumpla, y luego prevención. Y esta sería una manera de prevenir. Sabemos que el cambio climático se va a quedar con nosotros durante mucho tiempo. Sabemos que hay manos que van a seguir ocasionando fuego. ¿Por qué no tener ya preparado una cuadrilla de aviones especiales para este tema en todo el continente? Es posible, porque además tenemos el material humano, él lo explica, tenemos el material técnico como los satélites que ayudarían a estos aviones. Lo que hace falta es voluntad política y unión de diferentes países hermanos para poder ayudarnos en este flagelo que lo vivimos en mayor o en menor grado todos los países. Hubo contacto con legisladores, algunos no lo escucharon, otros sí. Hablamos hace unos días con él y nos decía que hubo buena repercusión en algunos, que ya es casi un proyecto de ley y que puede llegar a tratarse. Y ojalá, porque a medida que pasa el tiempo se va perdiendo ese tiempo. Un tiempo que lo podemos pagar con problemas ambientales, pero también económicos. Una cosa es cuando aterrizás y cargas, y otra cosa es cuando raspás la panza del avión y cargas. Es mucho más rápido cuando podés raspar la panza del avión sobre el lado. Y ahí sí cargas rápido. Pero igualmente la capacidad es muy limitada. ¿Sabes? Como los que usan para fumigar, muy pequeños. No tienen gran capacidad. Como dicen los jefes de operativos complementarios. Esto no, el B-200 es directamente el eje del combate de incendios forestales. En 10 segundos, porque van a una velocidad de 160 kilómetros por hora, raspando la panza sobre un lago, sobre un arroyo, sobre el río, sobre el mar, y solamente en 10 segundos te cargan 12 toneladas de agua. Y repiten la operación una vez atrás de otro. Imagínate una flota operando simultáneamente, lo que sería. Ponele que juntamos 12 aviones, los mandamos. ¿Y qué pasa? No llegamos a estar un mes con una provincia incendiada, que es un disparate. Nos paramos de entrada. No llegamos a que esta situación se desarrolle, lo paramos antes de que empiece prácticamente. Además, piensen también de que esta situación, a medida que avanza el cambio climático, cada vez va a ser peor. Entonces tenemos que empezar en medidas más contundentes para enfrentar este problema. Además del ecosistema, hay mucha gente que realiza emprendimientos turísticos, invierte el dinero de toda una vida para construir búngalos y empezar a desarrollar un trabajo en turismo, y de repente viene un incendio y te lo destruye todo.
Es un desastre, eso hay que pararlo. No puede ser que gente que trabajó toda su vida de un día a otro pierda todo. Y teniendo conciencia de que hay medios para parar eso. Allí está, el agradecimiento a Aníbal Grudman, por esta entrevista, además por su preocupación, ¿no? Un ciudadano preocupado, que investiga, que lleva una propuesta. Bueno, ojalá que el Congreso escuche y se preocupe y ocupe por esta temática. Vio lo que decía en esta última parte, ¿no? En 10 segundos la panza del avión toca un curso de agua, carga en 10 segundos mucho más agua que el que carga hoy otro tipo de avión, y puede combatir el fuego de manera mucho más eficiente y mucho más rápida. Así que ojalá sea escuchado Aníbal en el Congreso y finalmente se transforma en una ley. Sabemos inclusive que algunos contactos con otros países, de manera mucho más lenta de lo que uno quisiera que sucede, se fueron produciendo.